Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Esta noche de local vamos a analizar la realidad de los geriátricos, un problema que últimamente ha suscitado distintas posiciones, distintas opiniones. Para ello tenemos invitados los agentes involucrados locales que vamos a analizar este tema luego de los siguientes auspicios. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Y como el tema es sensible porque afecta a una población por demás importante, vamos a estar analizando, como hacías mención en la presentación, la realidad de los geriátricos en la ciudad, un tema particular y que ha generado algunas polémicas en los últimos tiempos. Y para ello hemos invitado al titular del PAMI, el director del PAMI Río Cuarto, Gonzalo Luján, al defensor del pueblo, Ismael Rins, y a Patricia García, quien es asesora del bloque de concejales de respeto y futura concejal de ese espacio. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Y bueno, comenzaríamos, Luján, con que nos cuentes, por favor, ¿cuál es la realidad o cuál es el problema que últimamente se ha suscitado en materia de asistencia geriátrica? Bueno, esto empezó hace exactamente un año atrás, un poco más de un año, el 16 de septiembre del año pasado, cuando desde PAMI recibimos una denuncia de una persona que nos hacía saber que había una adulta mayor en un lugar en Barrio Alberdi, que estaba bajo el cuidado de un hogar geriátrico, que no estaba habilitado y que, en la denuncia manifestaba que había un deterioro de esa persona. En aquel momento nosotros hicimos la denuncia en Fiscalía, fuimos al lugar y ahí nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de geriátricos que había en la ciudad, ¿no? Con esa primera denuncia, porque empezamos a recibir cada vez más denuncias de ciudadanos que nos manifestaban que estaba pasando esto. En aquel momento empezaron a existir reuniones entre PAMI, la provincia y el municipio para ver cómo se resolvió esta situación. Primero aclarar que nosotros de PAMI no tenemos poder de policía para poder ni siquiera ingresar a estos lugares. Y en aquel momento definimos hacerlo de ese día en adelante porque entendíamos que sí o sí en esos lugares había adultos mayores que tenían como obra social PAMI, y creo que ese fue el punto a partir del cual nosotros empezamos a involucrarnos en el tema. Bueno, obviamente en el transcurrir de este último periodo fuimos dándonos cuenta que la cantidad de geriátricos no habilitados o ilegales era enormemente superior a los que sí estaban habilitados en la ciudad. Y qué cosas se encuentra uno en esos geriátricos que no están habilitados. Obviamente lo más alarmante es que no hay controles de ningún tipo, que muchas veces no hay presencia en las visitas periódicas de los familiares. Y los casos que nosotros nos íbamos encontrando en las inspecciones que hacíamos en esos lugares junto al Ministerio de Salud de la provincia eran casos cada vez más críticos, que empezaron a requerir de traslado de esos adultos mayores a algún nosocomio de la ciudad porque se encontraban en grave estado. Hasta las últimas intervenciones que tuvimos, donde hemos trasladado ya 4 personas en estado grave con un avanzado estado de deshidratación y desnutrición, lo que primero nos empezó a alertar que estaba pasando esto. Cuando descubrimos el primer caso, a los pocos días se sumaron 3 casos más y fue cuando pusimos nuestra voz de alarma, porque evidentemente el problema es extremadamente grave. Y ahí volvimos a redoblar los esfuerzos en los planteos de que algo como sociedad y como ciudad tenemos que hacer para poder resolver un tema que tiene de muchos años a esta parte, de que ningún Estado lo ha estado mirando con responsabilidad, ¿no? Ismael, la Defensoría del Pueblo, ¿se reciben muchos reclamos con respecto a este servicio? ¿O se han intensificado en los últimos tiempos? Bueno, la verdad es que desde la Defensoría del Pueblo nosotros no hemos sido el órgano natural de recepción de los reclamos. Pensamos que en función de la inmediatez que reviste PAMI en el contacto permanente con el jubilado o con la persona mayor adulto, ¿no? Hemos recibido alguna consulta telefónica, pero no más que eso. No tenemos reclamos, ni hemos atendido reclamos puntualmente por personas que se encuentran internadas o geriatrizadas. Patricia, el caso del bloque de ustedes en el Consejo Deliberante, ¿han recibido algún tipo de reclamo? ¿Se llega a la gente, hace alguna petición? Porque usted inclusive fue el disparador para la presentación de un proyecto.
Sí, se reciben tanto denuncias que son derivadas al RUGEPRESA, ya en el Ministerio de Salud, y también recibimos pedidos de asesoramiento de personas que quieren o que ya tienen montado una especie de geriátrico, por así decirlo, porque a algunos no se los puede llamar geriátrico, porque alquilan una casa, hay que hablar hasta en esos términos, alquilan una casa, lo ven como salida laboral, y bueno, por eso también que como bloque político apoyamos el pedido de emergencia, que se declare la emergencia, para ver si así podemos hacer algo en conjunto, porque no tenemos ni siquiera acceso a ese convenio que ya tiene un año y que mínimo queremos saber en qué consiste, cuáles son las características, qué puede hacer la municipalidad en cuanto a ese convenio que no ha pasado por el Consejo Deliberante. ¿Y esas denuncias que reciben en qué consisten? Las que hemos recibido son porque o se escuchan ruidos o porque funcionan más de una actividad en el lugar, y en lo particular hace un año que estamos en el Consejo Deliberante, pero anterior a eso trabajamos en los barrios, tenemos el trabajo en territorio y nos ha tocado salir a buscar hogares para personas que no han tenido recursos, y la ciudad no está preparada para las personas que no tienen recursos. De hecho, no tenemos un hogar para toda franja etaria, no solo para los ancianos. Y bueno, hemos ido a un hogar o una especie de geriátrico, por así decirlo, en donde van personas sin recursos y que la municipalidad colabora o ha colaborado en la gestión anterior también, y hemos encontrado personas hacinadas totalmente, en donde no se respeta ni siquiera el espacio de donde tienen que estar, hacinados totalmente. ¿Y se puede avanzar por un geriátrico que sea encabezado desde la municipalidad con fondos municipales? Yo creo que sí, que tiene que ser un trabajo en donde todos tengamos parte y responsabilidad, no solo el municipio, o no solo PAMI o no solo la provincia. Yo creo que se puede llegar a un consenso y trabajar, pero hasta ahora eso no es posible. De hecho, hemos pedido un informe al secretario de Salud y nos fue negado. En un momento se habló de un trabajo conjunto y la realización de un geriátrico en el lugar donde funcionaba el hospital regional. ¿Eso en qué quedó ese proyecto? No, nada. Nosotros cuando tuvimos la última reunión con el ministro de Salud de la provincia, nosotros planteamos que se debería hacer un relevamiento serio de la cantidad de hogares. Obviamente el número que nosotros tenemos es mucho más grande que el número que maneja la municipalidad de la provincia, pero que es real, esa cantidad de hogares o de geriátricos existen en la ciudad. Y después venían 4 puntos más. Uno de esos era, como decía recién Patricia, la declaración de emergencia, pero no por un capricho, porque la emergencia permite tomar medidas de manera ejecutiva sin entrar, la urgencia lo requería, ¿no? Sin entrar en consideraciones desde el punto de vista legislativo. Después hay 2 puntos más que son absolutamente necesarios. Primero, tiene que haber una ordenanza municipal que regule la situación que no existe. Y segundo, tiene que haber una comisión que empiece a debatir la ley de geriatría provincial, que es del año 89. Y el otro punto que planteamos, los otros 2 puntos, era que la municipalidad tiene que tener un registro de personas geriatrizadas, y ese registro tiene que funcionar de manera permanente. Nosotros planteamos que el Estado tiene la obligación de conocer dónde están las personas que están al cuidado de terceros. Por lo cual, si yo tengo que geriatrizar a un familiar, tengo que ir primero a la municipalidad a decir dónde lo voy a poner, al cuidado de quién, que yo soy el responsable y dónde va a estar. No es tan complejo armar ese registro. Y el último punto era, obviamente, que este municipio, como todos los municipios que hay en la provincia, debería tener un geriátrico público. Uno dice, la ciudad de Córdoba lo tiene, cada uno de los pueblos que están cerca de Río Cuarto lo tiene, y PAMI tiene convenio con esos municipios, y por supuesto que las obras sociales financian el gasto mensual de esos geriátricos. En Moldes, en Deza, en Cabrera, en Jovita dentro de unos días, en General Levalle, en Viamonte, en todos esos lugares, esos geriátricos públicos tienen convenio con PAMI. También lo podrían tener con APROS y con las otras obras sociales. Con lo cual el problema de tener un geriátrico público no es un problema de gasto de mantenimiento, es una inversión inicial que hay que hacer para que eso funcione, y nos parecía, y coincidimos con el Partido Respeto también, que había que aprovechar las instalaciones del viejo hospital. ¿Cuántos geriátricos creen que hay? O no sé si son geriátricos, como decía Patricia, hogares para la tercera edad. Nosotros creemos que hay alrededor de 90, de los cuales solamente 12 están habilitados por la provincia. ¿Y el PAMI cuánto, o afiliado al PAMI, en cuántos hay de ese total? No lo sabemos porque... ¿Qué paga el PAMI, digamos? No, PAMI paga solamente en 2 hogares privados de la ciudad,
¿Un Porque convenio? un convenio que tiene PAMI y paga las camas de los afiliados. O sea, PAMI no está obligado a pagarle la geriatrización al 100% del universo de afiliados de PAMI, porque además sería impracticable. Sí, como una política social de aquellos que cobran el mínimo, que están solos, no tienen familiares. Obviamente los 2 geriátricos con los cuales PAMI tiene convenio están absolutamente cubiertos. Digamos, no hay más camas disponibles. Estamos tratando de habilitar un tercero, pero la única forma de que PAMI avance con mejores y más convenios es que haya mayor cantidad de geriátricos habilitados por la provincia, porque PAMI si no puede avanzar. Nosotros no podemos hacer un convenio con un geriátrico que no está habilitado por el gobierno, por el Ministerio de Salud de la provincia. Ismael, desde la Asociación de Defensores del Pueblo se ha analizado, se ha visto la posibilidad de que en algún momento se pueda estar avanzando sobre el tema. Sí, yo creo también que esto tiene un aspecto que es central, que además de, me parece que si no nos estaríamos discutiendo esto, que tiene que ver con entender que la persona de la tercera edad, el mayor, es un sujeto de derecho, ya no es más objeto de derecho. Esto ya cambió hace muchos años, y ser sujeto de derecho implica ser una persona que participa en los procesos por el cual se formulan y se ejercitan esos derechos. Este sistema asilar que tenemos en casi todo el país, creemos que de alguna manera conculca los derechos desde que el mayor adulto, digamos, no tiene la posibilidad de elegir esa geriatrización. A partir de allí es donde empiezan una serie de problemas, ni hablar cuando llega el geriátrico y tiene que compartir obligatoriamente la pieza con otra persona. Empieza una serie de vulneración. Si nosotros, todas estas instituciones geriátricas que tenemos en Río Cuarto, fueran instituciones modelo, donde la persona se capacita de una manera total y estuvieran bien atendidos, nadie estaría discutiendo si están habilitados o no. Esta es otra realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Me parece que tenemos que hacer, además, aprovechar que esto ha sido un disparador y un emergente para generar un ámbito de capacitación, para generar, además del ámbito de control, que es sumamente necesario. Me parece que tenemos que avanzar en la capacitación, de ver, porque el problema no lo vamos a solucionar con una sola idea. Esto que recién reflejaba Gonzalo me parece muy positivo. A mí, que desde la política se pueda dar respuestas más allá, que tengamos visiones distintas o diversas, donde el Partido Respeto ha puesto sobre la mesa una idea, ha acompañado a Gonzalo desde el Ejecutivo. Se han expuesto ideas políticas, se han peleado, pero se han puesto de acuerdo en realizar al menos una tarea juntos. Después veremos qué ocurre con el resultado de esto, pero me parece que el énfasis debe estar en cómo concientizamos cuáles son los derechos para que esta persona que se encuentra vulnerada hoy pueda tener los medios para defenderse en el momento de ingresar a una institución. Vamos a marcar la primera pausa, ya regresamos con este tema. Continuamos con el análisis de la realidad en los geriátricos en nuestra ciudad. Y bueno, Patricia, recién hablábamos de las denuncias, las demandas que se suceden en el Consejo Deliberante. ¿Tu partido presentó un proyecto con respecto a este tema? Sí, el proyecto se llama Hogar Saludable. Luego de su tratamiento legislativo, tratamiento por así decirlo, que no fue tratado durante 6 meses, fue encajonado. Pero lo principal, los ejes eran el pedido que se lleve a cabo el convenio entre provincia y municipio para poder delegar esta facultad de salir a inspeccionar o de controlar, porque el poder de policía lo tiene la provincia. También pedíamos un registro para saber cuántos geriátricos hay o cuántos hogares, y también sobre las personas, si tenían familia, si no tenían familia, y a partir de ahí se podía seguir trabajando, por ejemplo, en prevención. No podemos hablar de prevención de enfermedades o retraso de enfermedades en esta franja etaria, o saber si estas personas están libres de delitos sexuales, por ejemplo, de negligencia, de violencia física, psicológica. También pedíamos la formación en geriatría y en gerontología, y sugeríamos esto, de que se revea la ordenanza, de que no pueden estar habilitados bajo la órbita municipal, bajo industria y comercio, o cualquier otra
o bajo cualquier otro nombre. Y la particularidad que tenía era de que acompañar en un tiempo a que lleguen a cumplir con todos estos requisitos, no de salida clausurada, digamos, en eso compartimos totalmente. Y bueno, y cuando llegue el tiempo de que se cumplan con todos esos requisitos, ubicar una placa visible en el frente, en la fachada del hogar, que diga hogar saludable, que esto se publique en la página de la municipalidad, así las familias pueden ingresar y saber qué geriátrico está habilitado y también tener una base de datos fidedigna, digamos. Sí, convengamos que es un tema muy sensible, o sea, es muy difícil que esto se lleve esta actividad de una manera liberal, o sea, esto tiene que estar regulado, tiene que estar debidamente controlado, porque así también se delimitan las responsabilidades. Hoy la responsabilidad de quién es. Hoy, por cómo está redactada... Porque desde el conocimiento en general, desde la opinión pública, se lo ve al PAMI también responsable. O sea, no, el PAMI también tiene responsabilidad, la municipalidad tiene su responsabilidad, la provincia tiene su responsabilidad, pero ¿cómo es el orden? A ver, llegar a esta situación en la que estamos, creo que hay una responsabilidad de todos. Uno no puede excluirse de la responsabilidad que le corresponden cuando la ilegalidad le ganó a la legalidad. Si uno se sujeta a lo que dice la ley, el artículo 55, inciso C del decreto reglamentario de la ley, dice que la fiscalización y el control en el interior de la provincia de Córdoba le corresponde a RUGEPRESA o a los municipios que hayan firmado o suscrito convenio con ellos. RUGEPRESA es el ente regulador, del Ministerio de Salud. Yo le decía, el 16 de septiembre del año pasado sucede el primer hecho. La solución fue que el 19 de septiembre del año pasado el intendente municipal con el ministro de Salud firman el convenio. Con lo cual, a partir del 19 de septiembre del año pasado, la municipalidad es solidaria en los controles con la provincia, cuestión que hasta el día de hoy no ha funcionado como tal. Pero la verdad es que jamás nosotros empezamos a tratar el tema en función a las responsabilidades. Lo que no queremos es que se oculte el tema. Queremos que el tema esté en la agenda, por eso pedimos la banca ciudadana, ¿no?, para que lo debatamos de manera sana entre todos y que le encontremos una solución entre todos. ¿Hay un cuerpo de inspectores del RUGEPRESA en Río Cuarto o no? No, hay 2 personas de RUGEPRESA, a veces una, pero la verdad es que RUGEPRESA tiene que controlar no solo los geriátricos, las clínicas, los consultorios médicos, los kinesiólogos, los odontólogos, los oftalmólogos, las ópticas. O sea, y 2 personas. Exactamente, a veces 2, a veces una. Entonces... es imposible. Tal cual, pero digo... A mí lo que más me llama la atención es que si nosotros hemos siempre propuesto debatir el tema desde la solidaridad de todos, de que todos algo podemos hacer, encontrar una negación del otro lado de que hagamos solo el relevamiento y después vemos, cuando ya se debería haber hecho hace un año el relevamiento en cuestión, bueno, digo, ¿cuál es el problema que debatamos propuesta en un ámbito legislativo? Si desde el Ejecutivo solo no se resuelve. Obviamente tienen que intervenir varias áreas del Ejecutivo, pero tienen que también intervenir los legislativos. Si no hay leyes, si no hay una ordenanza municipal y una ley clara en la provincia, no se va a terminar este tema. Imagínense lo vieja que es la ley, que la geriatría en Córdoba depende del Ministerio de Salud, cuando en otros lugares depende de Desarrollo Social, porque se considera que la geriatrización no es un fenómeno solo médico, sino un fenómeno, una cuestión social. Bueno, acá todavía depende del Ministerio de Salud, o sea que estamos 20 años atrasados respecto a lo que se está haciendo en otras provincias de la Argentina. Yo digo, con esas intenciones fue que nosotros empezamos a proponer el tema para debatir. Pedimos a la banca del ciudadano, nos dijeron que no. Pedimos que se declare la emergencia geriátrica, nos dijeron que no. Respeto presentó proyectos que no se trataron jamás. Hablamos con el ministro de Salud, le llevamos 5 ideas, acordamos una. Bueno, la verdad que nosotros vamos a elegir el camino de insistir, porque cada momento que pasa es un abuelo más que sacamos de algún lugar y lo llevamos a una ambulancia o una clínica en un estado deplorable. ¿La Defensoría puede intervenir, Ismael, de oficio, para tratar de aunar un criterio entre las partes y buscar una solución a este tema? Nos parece que es muy importante. De hecho, más allá de las posiciones que cada uno tenga, lo cierto, la realidad nos marca que se han puesto de acuerdo en una cuestión central, que por lo menos saber cuál es la realidad donde estamos parados. Gonzalo tiene un estudio realizado, una aproximación. Evidentemente, si esta aproximación nos va este censo nos va a demostrar si estamos cerca de estas circunstancias. A partir de ahí, creo que hay que tener claro cuáles son las acciones que van a seguir adelante. Y en las acciones que van a seguir adelante, me parece que los ausentes no pueden ser quienes hacen las cosas, que hay que convocarlos, hay que armar una mesa ampliada,
quienes hacen bien las cosas son aquellos geriátricos que están habilitados, la gente capacitada que lleva adelante esta tarea todos los días y que lo lleva bien, porque también se quedan todos como dentro de una misma bolsa y hay que separar que, si bien es una realidad que se está imponiendo hoy en Río Cuarto y que vemos con gravedad, hay muchos que hacen las cosas bien. De hecho, el PAMI tiene firmado convenios con varias instituciones en Río Cuarto, habrá otras obras sociales que tienen. Creo que ellos tienen que estar en la mesa para ser también partícipes en esta discusión y entre todos armar cuál es el camino para encontrar una solución definitiva, un tema realmente angustiante. Este modelo de municipalizar el servicio, ya hay otras experiencias que ustedes lo han tomado y lo vemos en pueblos de la zona, de la región. Sí, además hay personas adultas mayores que no tienen familiares o tienen familiares que los han abandonado, y bueno, y recursos económicos, ni hablar. Hay otros lugares donde funciona muy bien y donde claramente tiene que hacerse responsable. Así es. ¿Se conoce la población geriatrizada? No, ese dato lo vamos a conocer cuando se termine el relevamiento, pero para que tengan una idea, en la ciudad, solo de PAMI hay 30.000 adultos mayores. Eso hay que sumarle a APROS, PROFE y algunas obras sociales privadas o sindicales, y se supone, como una media, que alrededor del 2% de la población en una comunidad como esta está en situación de geriatrización, con lo cual debería haber alrededor de 1.000 casos entre 800 y 1.000 personas que están hoy en geriátricos en la ciudad. ¿No hay una responsabilidad también de los familiares? Sí, el tema es que cuando a ver, porque se los deja librado sí, porque todo el mundo sabe a lo mejor que no está en condiciones el lugar y se los lleva a lo mismo los abuelos, se los deja ahí como si fueran un objeto, digamos, y como decía Ismael, es un ser de derecho, en definitiva, una persona con derechos. Igual la falta de responsabilidad de los familiares encuentra un caldo de cultivo en la ausencia del Estado. Sí, Entonces, si el Estado está presente, a ver, por eso nosotros decimos, creamos un registro municipal de personas geriatrizadas, porque el Estado tiene la obligación de saber dónde están esas personas. Si el familiar no va a registrarse en la municipalidad, evidentemente eligió absolutamente el camino de la ilegalidad. Entonces, cuando los estados no miran el problema, bueno, la irresponsabilidad de algunos familiares encuentra vía libre para continuar. Entonces, quienes estamos al frente de algún organismo de gestión pública, la verdad que lo último que yo hago es ponerme a valorar si hay o no responsabilidad de los familiares, si lo público, lo estatal no está resuelto. En un momento se había hablado de la realización de un censo acordado con el municipio y creo que la provincia. Desde el municipio manifiestan que no hay ningún censo acordado. ¿Se está llevando a cabo el censo o el relevamiento para diagnosticar la situación de esto? Sí, empezó el miércoles pasado, después continuó el viernes y vuelve a continuar hoy miércoles. Ya esta mañana estuvieron también digamos, avanzando con el tema del censo, que para nosotros debe ser mucho más rápido. La propuesta nuestra es que dividiéramos el total de geriátricos en tres partes, que una parte lo hiciera la municipalidad, otra la provincia y otro PAMI. Se dispuso que se hace con 2 equipos que se forman con profesionales de los 3 niveles del Estado. Nosotros aprovechamos para hacer un censo poblacional también y para que los médicos los revisen absolutamente todos, para ver cuál es el estado de salud. Entendemos que ese censo va a demorar alrededor de un mes más en culminarse, y como decía recién Ismael, ahí se sabrá el dato real. El tema es que la movilidad de abuelos que hay de geriátrico en geriátrico y la movilidad de dueños que se clausuran y lo vuelven a abrir es tan rápida que quizás le gane al relevamiento también. Entonces, por eso estamos empujando que se haga con la mayor celeridad. Vamos a marcar una nueva pausa, ya seguimos con este tema. En el próximo bloque, por supuesto, vamos a estar hablando sobre la realidad de los geriátricos. Seguimos en De Local y le vamos a consultar al Defensor del Pueblo si está haciendo falta alguna campaña de concientización, que el Estado esté más presente para evitar toda esta situación que se genera, que se los deja a veces a los abuelos, la falta de responsabilidad si hay de la familia, de sus hijos, de las personas que están cerca de esta persona o este adulto mayor. Bueno, me parece que coincido con Gonzalo en esto de que hacer un juicio moral de la familia en estas circunstancias me parece de mal gusto, porque realmente no creo que sea la salida
a buscar un culpable en esto. Me parece que sí, que una campaña de concientización hace no solamente a quien es víctima hoy, sino también a nosotros mismos, que inevitablemente, inexorablemente, todos vamos a llegar a esas circunstancias. Vamos caminando hacia allí, no vamos a tomar otro camino. Entonces, pero bueno, de alguna manera el ser humano trata de borrarse el final del camino y vivir una vida más distendida de esta forma. Pero creo que aceptarlo, en primera medida, que vamos a llegar a esa circunstancia, y hacer campañas de concientización desde el Estado sin cargar de inmediato las responsabilidades sobre familias a lo mejor que no están capacitadas y que tampoco poseen los medios para acceder a los niveles de conocimiento que son requeridos a los fines de hacer cumplir los derechos de los adultos mayores, ¿no? ¿Hubo alguna imputación para los propietarios de los geriátricos donde se han registrado estos casos que hacía referencia? Hay 3 personas que han fallecido que se verificó exactamente cuando se allanó esos geriátricos que no estaban en condiciones. Sí, intervino la Fiscalía en ambas oportunidades y eso la justicia está avanzando, están tomando declaraciones, bueno, en el proceso judicial, digamos, nosotros ya no nos escapa esa cuestión. Nuestra tarea es, digamos, cuando se descubre un lugar de estos, es ir a poner a salvo si hace falta, porque hemos ido a lugares donde los abuelos estaban muy bien y no tuvimos que intervenir de ninguna manera, pero sí cuando detectamos una irregularidad es poner a salvo la vida de las personas que hemos constatado que están en un cuadro de salud grave. Las denuncias siempre, la denuncia o la clausura es una cuestión del Ministerio de Salud que la ha hecho en varias oportunidades. Salvo el primer caso que pasó el año pasado, que nosotros denunciamos de oficio desde PAMI, las demás han sido denuncias de Rugepresa, digamos, el Ministerio de Salud de la provincia. Y están avanzando en las investigaciones. Nosotros, como digo, seguimos sosteniendo la necesidad de darle un debate urgente al tema porque no hay cosas que pueden esperar y cosas que no. Esta es una de las cosas que no puede seguir esperando. Esta solicitud de la banca del ciudadano que hizo Luján desde el PAMI para realizar el reclamo y que le negaron y para proponer, creo que la emergencia geriátrica. ¿Cómo lo ven desde la oposición? Lo vieron como un oportunismo político. Esas fueron las declaraciones que hicieron desde la oposición, desde el oficialismo. Desde el respeto, ¿cómo vieron esa actitud por parte del titular del PAMI? Obviamente que lo apoyamos y que lo vemos muy bien, o sea, necesitamos poner esto en agenda de una vez por todas y no ver colores políticos partidarios, ni jurisdicciones, ni competencias. Acá hay que poner una agenda y atender esto. Es como estábamos hablando hace un rato, no se mecaniza todo y se habla de alimentación y aseo. Y nos estamos olvidando de que estamos ante un nuevo paradigma de sujetos plenos de derechos, ciudadanos con derechos, y que terminamos con el paradigma viejo de asilo, de ir y depositarlo en un lugar y que solo se lo alimente, digamos. Entonces, habría que formar una mesa grande y empezar a debatirlo. Y si seguimos ante esta negativa, yo creo que hay que tomar otras medidas, una mesa donde se pueda debatir el tema con cuántos centros de jubilados hay, muchos, por barrio. 17. Y esa participación tiene que estar, un poco lo que hablábamos al principio, digamos, los interesados, esta diferenciación entre sujeto de derecho y objeto de derecho, bien la marcaba Patricia recién, tiene que ver con esta de la intervención en una mesa donde se puedan discutir, donde se pueda, me parece muy interesante. ¿Es un negocio para algunos? ¿Se ha tornado a abrir un geriátrico significa un ingreso de dinero? Y por lo que se ve, sí, es una salida laboral. Obviamente, 5 o 6 abuelos, 5 o 6 camas, no va a dar una ganancia wow, pero los casos donde hemos podido visitar terminan haciendo una dieta no por una nutricionista, por un profesional, sino que terminan haciéndolo de acuerdo a lo que le ingresa, y no es así. Es una franja etaria que necesita otros cuidados, que repito, participación activa en la comunidad, y no, estamos hablando de lugares donde se los deposita a los abuelos. Marcelo Brezán, concejal del oficialismo, manifestó que si Luján quiere saber cuál es la población geriatrizada, que cree su propio registro.
de sus afiliados. ¿Qué te hace pensar esa manifestación? ¿O te rebota te rebotó la pelota o cómo fue? No, yo creo que cuando los políticos ponen la discusión en el plano de lo personal es porque o no tienen ganas o no tienen la capacidad de hacerse cargo de una situación desde la gestión pública. Yo jamás di una respuesta ni a lo que dijo Bressan, ni a lo que dijo Ferrari, ni a lo que dijo Abraham, ni a lo que dijo el fin de semana Doba, ni lo pienso hacer. Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nos tenemos que ocupar. Mismo decían que teníamos que tener un listado de afiliados de PAMI en el lugar. A mí no me interesa si son o no son afiliados de PAMI. Son adultos mayores de nuestra ciudad. Poner una caracterización de qué obra social tienen genera una despersonalización de ese sujeto que hablaba recién Ismael y Patricia. Nosotros en muchos operativos nos ha tocado rescatar personas que no tienen PAMI, y yo no voy a ir a un operativo y decir este tiene PAMI, este no, vamos a rescatar a este sí, este no. Son personas. Entonces yo creo que se pierden oportunidades de debatir el tema con profundidad y con seriedad sin estar acusándonos con el dedo. Lo que tenemos que hacer, el problema es resolverlo, y se puede resolver sin pensar en una enorme cantidad de recursos. Si uno analiza lo que hemos propuesto nosotros, lo que ha propuesto el Partido Respeto, los que muchas personas que saben muchísimo más que nosotros también han propuesto, ninguna de esas medidas implica una enorme inversión, ni por parte de la provincia ni por parte del municipio. Yo creo que es muchísimo más fácil poner en funcionamiento un viejo pabellón del hospital. La inversión que requiere ni se compara con el nuevo puente que va a hacer la provincia. Entonces digo, bueno, también es importante discutir prioridades. Yo también entiendo que quizás esa obra tenga menos seducción electoral que una obra como la del puente, pero es lo que se necesita. Y recién hablamos antes de empezar el programa también con Patricia y coincidimos, este es uno de los temas que tenemos que abordar. Vienen muchos más temas por detrás. Viene la cuestión de la discapacidad, de la accesibilidad, de las personas de las personas hogarizadas con patología psiquiátrica. La ciudad hace 20 años que no discute esto, la provincia también. Y después se empiezan a notar manifestaciones que parecen de enorme envergadura, pero es porque el problema se ocultó durante más de 20 años. ¿Es privativo de Río Cuarto o también se da en otros lugares? ¿O Río Cuarto, por su característica, por ser una de las poblaciones con mayor cantidad de adultos mayores, se da? Se da porque somos una ciudad grande, y se da, a mi juicio de valor, porque hace 20 años que no se mira la salud y la cuestión social con un criterio que resuelva, con políticas de Estado. Pasa lo mismo con las adicciones. Salud mental. Salud mental. En línea con lo que decís vos, en el Consejo Deliberante la concejal Andrea Petrone presentó un proyecto de la creación del Consejo Consultivo, Consejo de Adultos Mayores. Y también no tiene tratamiento, o sea, llega el día de la comisión y esto no tiene tratamiento, y puede que llegue a ayudar o a que se ponga por lo menos en agenda a esta franja etaria. Claro, esto, Ismael, me parece, bueno, para cerrar, me parece que esto, el problema está en que hay que buscarle una solución, y es inmediata, porque clausurar el geriátrico y dejar los abuelos en la calle tampoco es la solución. No, efectivamente, no es la solución. Creemos que ninguno de los que participamos en esta mesa están de acuerdo en eso. Creo que los caminos son el diálogo, ponerse de acuerdo en temas centrales, seguir discutiendo aquellos temas en los que no hay acuerdo por las distintas posiciones políticas, pero creo que hay que, desde las instituciones que ocupamos, hay que tener una respuesta madura a este y a todos los problemas que venimos manifestando acá en la mesa. Y creo que desde el PAMI, desde todos los sectores tienen que hacer su aporte, y a fin de poder dar no solamente la solución definitiva, sino empezar a discutir con una agenda todos estos temas. Bien, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Seguramente el tema va a dar para seguir hablando. Se van a llevar un presente de Supermercados San, una gentileza del programa, un Malbec, así muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta de un ajetreado circuito turístico tributario. Turístico tributario. Fue académico y a la vez de descanso. Así me gusta. Hernán, hoy vamos a tocar el tema de cómo tributar o cómo lograba el municipio a los fideicomisos. Es una
la figura del fideicomiso siempre ha sido muy controvertida. Sí. Y como estamos observando en estos últimos tiempos, tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos como la Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba, como los inspectores de la Municipalidad de Río Cuarto, están analizando la figura de los fideicomisos, que es una figura jurídica muy particular, a efecto si la actividad que ella desarrolla está grabada, en este caso que hoy nos acontece, con comercio e industria. En lo que hace al impuesto a las ganancias, lo hemos manifestado otras veces, pero no está de más decirlo, que son sujetos del artículo 69 de la Ley de Ganancias. En lo que hace a ingresos brutos, es un capítulo aparte, porque la técnica legislativa del artículo no es muy buena. Y en lo que hace a comercio e industria, cuya autoridad de aplicación es el Ejecutivo de la Municipalidad de Río Cuarto, opino humildemente que va a traer controversias con el municipio. ¿Y a esto a qué se debe? Que el hecho imponible en todos los tributos, es decir, ¿qué es el hecho imponible? Todo aquel acontecimiento económico que está capturado por la ley a efecto de ser grabado. ¿Cuál sería el caso contrario? Por ejemplo, una operación o una facturación que realice una fundación no estaría grabado con el tributo. Es un hecho económico que no está alcanzado por el tributo. Lo que aquí estamos tratando de analizar es si la actividad que realiza el fideicomiso está alcanzada por comercio e industria. Y en definitiva, el hecho imponible de cualquier tributo va a estar alcanzado si el acto es a título oneroso. Contrario sensu, si es a título gratuito, no está grabado con el impuesto. Por ejemplo, si yo te dono un coche o un vehículo, no estará alcanzado por el impuesto de agregado o el impuesto a las ganancias, porque definen el hecho imponible como oneroso. Claro. Ahora bien, dijimos que van a estar alcanzados todos aquellos actos que sean a título oneroso, no así a título gratuito. El aporte que hacen los fiduciantes, que son los que aportan el dinero o los bienes al fideicomiso, ¿son a título gratuito o a título oneroso? Bueno, en realidad no es ni a título gratuito ni a título oneroso, porque los aportes a un fideicomiso forman parte de la teoría de los autos neutros, es decir, que es a título de confianza. Yo le cedo mi bien al fiduciario, que es el que me lo toma el bien, para administrarlo o para cumplir el objeto del fideicomiso, pero es a título de confianza. Y bueno, se están originando distintas fiscalizaciones por la Municipalidad de Río Cuarto, en este caso por la Policía Tributaria, a efecto de analizar esta situación. Y es una figura muy utilizada por la construcción de propiedad horizontal, claro, donde hay una persona que pone, una persona jurídica, una persona física que es fiduciante originario, aporta el inmueble al fideicomiso y va a recibir metros cuadrados. Y por el otro lado tenemos las personas que aportan el dinero para recibir metros cuadrados. Desde el punto de vista de la teoría jurídica de lo que define un patrimonio de afectación, no es un acto de título oneroso, sino que es un acto a título de confianza. Ahora bien, el hecho imponible en el texto del Código Tributario Municipal define el hecho imponible a título oneroso, es decir, con contraprestación. Ahora bien, ¿el Estado municipal determinará la deuda tributaria? Esa es la pregunta, porque recién ahora han empezado las consultas en los distintos asesores tributarios respecto de la pretensión, por lo menos de los funcionarios de la municipalidad, de gravar este tipo de operaciones. Bueno, entramos en zonas grises que esperamos que tengamos un resultado favorable de esto. ¿Para quién? Favorable para algunos. Algunos, exactamente. O una parte o la otra, pero que lo principal es que se esclarezca. Lo principal es que
el resultado sea positivo para ambas partes, para que haya seguridad jurídica para todos aquellos que invierten en este tipo de figuras jurídicas. Así. Muchas gracias, Hernán. De nada.